Señores, y estamos aquí como prometimos en este live, que este tema yo creo que es un toque de queda. La gente me ha escrito y me ha dicho, wow, Elaine, qué tema. Y a mí particularmente me gusta aportarle a la gente temas que obviamente se vinculan con la calidad de vida. Y hoy tenemos un tema que me encanta. ¿Por qué muchos dominicanos no reclaman sus derechos como consumidores? Y quiero darle las gracias a Jesús porque aceptó la invitación de venir esta noche y quiero que él se presente para que ustedes entiendan por qué él está aquí. Cuéntale, Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí en este programa. Muy conocido a nivel mundial. Sería. Ay, mi madre, sí. Qué compromiso, señores. Sí. Jesús, explica, dile tu nombre completo a la gente y a qué te dedicas para que podamos tener el contexto. Sí, mi nombre es Jesús Pérez Marmolejo, pues yo soy abogado, especialista en consumo. Tengo especialidades en Francia, en España, en República Dominicana sobre temas de consumo ya por más de 10 años. Y todavía seguimos trabajando en defensa de los consumidores y de las MIPYMES en la República Dominicana. ¿Y eres docente en UNIBE también? También soy profesor de Derecho de Consumo en UNIBE y también en varias universidades. Doy conferencias, escribo artículos, acudo a los medios, etcétera. Gracias, Jesús, por aceptar la invitación. Mira, aquí hay un tema muy fuerte con el tema de las políticas de cambio y sobre todo con las políticas de las empresas. A mí me ha pasado que suelo, cuando por ejemplo me hacen algún reporte de alguna situación de reclamo de algún consumidor, pasó una vez con una pastora que no la dejaron entrar a un restaurante por una trenza que tenía, precisamente por el tema de las políticas, donde a ella le impidieron la entrada y se hizo un viral con ese tema. He reclamado inclusive por otros casos sucedidos anteriormente y ahora reclamé justamente por una política de cambio con un pantalón que le regalaron a mi hijo. Y me preocupó mucho el tema de la reacción de la gente. En casi todos, la gente lo que ve es que tú estás buscando sonido, es que tú estás haciendo mabulla, es que tú estás yéndote al extremo, es que no se ve el consumidor como con la empatía que debería verse. Y en un país donde el servicio al cliente es muy cuestionable, sobre todo cuando compramos un producto, perdemos el poder, porque aquí no se devuelve dinero. Tú vas a una tienda y el producto simple y llanamente o no te gustó o por cualquier situación, la tienda no te devuelve el dinero, a diferencia de otros países. Y en los casos que te dan una nota de crédito que se pueden contar con las manos, te dicen que tienes que comprar el producto en un tiempo específico, precisamente por el tema de las políticas de las devoluciones. Tenemos un tema porque el servicio al cliente aquí en muchos segmentos es muy deficiente y lo sabemos. Y yo creo que tú, como abogado en derecho, tienes que manejar muchos casos. Después de esta última reclamación que se convirtió en un viral, mucha gente me escribió con casos parecidos al mío, con situaciones donde, por ejemplo, compran un producto y ni siquiera le dan la nota de crédito, simplemente el dinero se perdió. Hay muchos casos que lo vamos a ver ahorita. Pero yo quiero que tú me digas, ¿qué pasa con el dominicano que no reclama los derechos y que ataca a quien reclama? Tú que manejas mucho ese tema. Fíjese, aquí tenemos un grave problema cultural. Aquí vivimos en una cultura del engaño, no lo digo yo, lo decía ya la ex directora de Proconsumidor, doña Altagracia Paulino, y lo que debemos hacer es una transición a una cultura de la transparencia, de la información. Si usted tiene una política de empresa, usted debe informar al consumidor sobre esa política de empresa de manera visible, que el consumidor pueda ver de qué se trata, si yo tengo mis derechos o no. Y otra cosa, esa política de empresa no está por encima de la ley. Esa política de empresa son condiciones generales de contratación, son contratos de adhesión donde yo tengo que aceptarlas o no. Ahora bien, dice la ley de consumo dominicana que esas condiciones generales de contratación deben ser registradas en Proconsumidor para evitar cláusulas abusivas. Como por ejemplo, yo me exonero de responsabilidad, usted no tiene derecho a reclamo, etcétera. Por eso mismo, porque lo que busca el Estado es que haya un equilibrio entre las partes. Y estamos viviendo una tendencia actualmente es que no es el consumidor a exigir los derechos, no. Es el proveedor, la compañía, la empresa, a fidelizar al consumidor para que no vaya a la competencia. Ese gran problema que existe ahora en la empresa es que el consumidor es muy ambivalente. Si tú me ofreces más beneficios, yo me voy a donde ti y claro, te dejo y ya no sigo contigo. Y estamos viviendo una época donde todo es digital. Prácticas a los comercios ya, porque estamos viviendo la economía digital. Por eso el tema de la política de la empresa
el tema de los derechos del consumidor están garantizados en la Constitución. Todo consumidor tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información veraz y oportuna, a ser compensado por indemnizaciones, reclamar los derechos. Entonces, ¿qué pasa con el consumidor dominicano? Que no reclama los derechos, tal vez porque dice, no cree en las instituciones. Eso te iba a decir, porque tú te sientes, particularmente yo, en mi caso, las veces que lo he hecho, yo he buscado la manera de hablar con el gerente, de tener más, vamos a decir, un manejo un poquito más alto. Pero hay personas que no, que simple y llanamente se quedan callados y no hacen nada por la misma desconfianza del sistema. Pero particularmente en un caso donde una política pública afecte el tema de la inversión que tú hiciste, porque alguien pagó por eso. Ese producto, obviamente tenemos que comparar las cosas. Si esa política tú entiendes que no es justa, tú tienes derecho a cuestionarla, ¿verdad? Como consumidor. Elaine, si algo, por algo Estados Unidos es grande, si los países europeos son grandes, es porque han reclamado su derecho. Ustedes lo ven ahora, esas manifestaciones en Chile, ven esas manifestaciones en Francia, en Puerto Rico, en Estados Unidos, es porque reivindican sus derechos. Y en este caso estamos hablando de un derecho humano, que es el derecho a tener productos de calidad. Vivimos en una sociedad de consumo. Entonces, sin consumo no hay economía activa. Entonces, al final, y no lo digo yo, lo decía el presidente John F. Kennedy, todos somos consumidores, pero al final entonces no reclamamos nuestros derechos, no estamos organizados, Exacto. no estamos asociados, debemos, la unión hace la fuerza. ¿Por qué Estados Unidos es grande? Porque en Estados Unidos hay acciones colectivas, no individuales, porque ¿qué pasa en República Dominicana? Tenemos un sistema diferente en Estados Unidos, tenemos otra cultura. Y aquí un individuo pone una reclamación y al final el empresario, el comerciante juega con eso. Exacto. Ahora bien, si usted ve en Estados Unidos una reclamación de 100,000 consumidores, el proveedor tiene que negociar. Eso es lo que yo digo, porque por ejemplo, si tú, a mí me da tanta rabia cuando la gente me dice, es que esa es la política de la empresa, tenemos que obedecer. Hermano, pero esa política de la empresa me violenta a mí, a ti, a todas las personas que obviamente son afectadas por eso, porque si a ti no te dejan entrar a un establecimiento por tu cabello, tú tienes que saber que aparte de mí hay 95,000 personas que van a pagar su dinero en ese establecimiento, y ese establecimiento está literalmente racializado al consumidor y estás discriminando al consumidor que va a pagar su dinero. No, pero que si el dueño no quiere que entre un negro no puede entrar, pero entonces tenemos que referirnos a los derechos humanos, porque entonces estamos hablando de que hay una violación a los derechos humanos, que tenemos que de alguna forma unirnos para que los negocios, los establecimientos no discriminen a nadie. Totalmente. Entonces, si comenzamos a decir, no, es que ese establecimiento, yo recuerdo que me quejé también porque fui a una bomba de gasolina a comprar agua, que andábamos con el equipo de trabajo en una carretera, y afuera decía, no se permiten hombres en camisilla. Y yo decía, pero esto es una bomba de gasolina. ¿En una carretera? En una carretera. Y lo más lógico es que el dominicano, generalmente, o sea, anden, porque aquí hace mucho calor. No, que la camisilla es una ropa interior. Será una ropa interior en Europa, pero aquí es ropa, porque es un ambiente muy caluroso. Si fuera un turista. Entonces, cuando entro al establecimiento, veo mujeres con blusitas sin manga y digo, pero ¿y entonces? Entonces tengo mujeres con blusitas sin manga, pero tengo hombres que no pueden entrar en camisilla. Hago el video para que podamos todos juntos cuestionar esa política, y lo que dicen es que tú reclamas demasiado, es que tú y yo, pero señores, es que de la única manera que podemos mejorar el servicio es cuestionando el servicio, pero el problema es que la gente entiende que cuando tú cuestionas estás irrespetando, y yo quiero que tú me aclares, Jesús. Sí, cuestionar es irrespetar. Los derechos no se mendigan. Esto no viene de ahora, esto viene de la Revolución Francesa en 1789. ¿Por qué Estados Unidos es grande? La revolución de independencia, la independencia de Estados Unidos. Entonces, si nosotros no reivindicamos nuestros derechos, no podemos exigir calidad de vida. Es algo que es contraproducente. Usted va a tener buenos servicios porque usted reivindica sus derechos. Exacto. Entonces, y para eso tienen los organismos institucionales, está el órgano regulador, tenemos en el caso dominicano el Instituto Nacional de Protección de Derechos del Consumidor, y varios órganos reguladores, están los tribunales de la República, porque vivimos en una sociedad democrática, social de derecho.
donde si hay un problema jurídico se resuelve en las instituciones correspondientes. No es que vamos a utilizar la violencia y cuestiones de difamación, injuria, etcétera, nada de eso, sino que vamos a pegarnos al marco legal en la República Dominicana. Y es importante que hagamos la observación, porque en mi último reclamo que hice, yo fui a Proconsumidor y Proconsumidor me dio una atención muy buena. O sea, yo puedo decir que ellos inclusive recibieron la queja y me dijeron que tenía que volver a la tienda para anotar en un libro que ellos tienen de reclamación, que a nosotros no nos lo refirieron cuando hicimos la reclamación al dependiente. O sea que Proconsumidor se abrió para recibir la reclamación, y eso para mí fue muy bueno, porque al final de cuentas me demuestra que realmente la institución está disponible para que el consumidor pueda ir. Lo que pasa es que yo me imagino que mucha gente no llega ahí por el tema de que eso no funciona. ¿Para qué lo voy a hacer? Pero tú me hablaste también de que hay un recurso donde tú puedes hacer la denuncia a través de una parte online, ¿verdad? Sí, totalmente. Vivimos en una sociedad digital, tenemos las aplicaciones, tenemos la página web, el chat interactivo, tenemos el teléfono, es decir, es una cuestión de moverse. Exacto. Usted va a España, por ejemplo, y usted tiene un problema con un producto, un servicio, dame el libro, una hoja de reclamación, le llaman hojas de reclamación, aquí le llaman libro de reclamaciones. ¿Qué pasa? Según estadística de Proconsumidor, en el año 2017 solamente habían 5,000 proveedores con libro de reclamaciones. La ley del año 2005. Okay. Tenemos más de 10 años que todavía no hemos podido llevar los libros de reclamaciones, porque el libro de reclamaciones es algo mágico, porque tú puedes resolver tu conflicto tú a tú. Exacto. No tenemos que ir a un tribunal, no tenemos que ir a Proconsumidor, tú a tú. Oye, si yo te pongo un libro de reclamaciones, es diciéndote, por favor, reconsidera tu situación, lo que tú me has dicho a mí, de manera previa. Es decir, la tendencia actualmente en Europa, en Estados Unidos, es que haya una mediación. Vivimos en una ciudadanía, una convivencia. No es para litigar, sino buscar una negociación, una conciliación. Y si, está bien, me rechazaste la devolución del producto, me rechazaste devolverme el dinero, este producto tiene un defecto, etcétera. Yo, dame el libro de reclamaciones, te doy 15 días más, te doy 30 días más, proveedor, para que lo pienses otra vez. Si tú tampoco lo quieres pensar otra vez, pues vamos a Proconsumidor, vamos a Indotel, vamos a Protecon, vamos a etcétera, a la DIDA, etcétera. Y si tampoco ahí, que es otra fase de negociación. Ustedes ven, primera fase de negociación, segunda fase de negociación, ya entonces vamos a ir a la esfera judicial, que el juez va a determinar quién tuvo la razón o no. Exactamente. Y no tener un libro de reclamaciones de manera visible en el establecimiento y ofertárselo, puede incurrir en multa de hasta 20 salarios mínimos. Es decir, estamos hablando de 200,000 pesos que no tenga libro de reclamación en República Dominicana. Eso es muy importante que lo sepan. Si usted va a un establecimiento y hace una reclamación y no le ofrecen el libro de reclamación, ese negocio puede de alguna manera recibir algún tipo de penalidad. Y esa parte es muy importante, que a nosotros nos pasó que cuando hicimos la reclamación no nos hablaron del libro de reclamación. Me hablaron del libro de reclamación cuando me estaban atacando en las redes los empleados de la tienda. Entonces, ahí tenemos que comenzar a educarnos, porque con estas experiencias yo me he ido educando de la falta de educación que tenemos como país para poder reclamar. Y la gente de una vez dice, ay no, pero vamos a comprarle un pantalón al aire. Es que no es el pantalón, es la violación a mis derechos y el valor del dinero de la persona que está comprando, que en este caso somos todos. Entonces, no es 5 pesos, es que el dinero hay que defenderlo, cuesta, por lo menos a mí me cuesta trabajarlo. Jesús, quiero que tú me digas, ¿qué se puede considerar como difamación a una empresa por un consumidor? Porque una de las cosas que me dijeron, tú estás difamando a la empresa. Y yo decía, pero es que yo estoy contando una experiencia. En ningún momento yo he dicho que la empresa es mala, que el servicio es malo, que el producto es malo. Contar una experiencia en las redes sociales se puede contar como una difamación. Mire, una difamación es la imputación en la acusación de un hecho. Si usted prueba que ese hecho es cierto, no hay difamación. Una injuria es una calumnia, es una palabra que puede afectar, tú eres una mentirosa, tú eres una ladrona, por ejemplo. Entonces, eso sería una injuria. ¿Qué pasa? Estamos comenzando con la época digital. Es decir,
próximamente, ya estamos hablando es que podemos hacer transacciones con los datos biométricos. Ya no vamos a necesitar la cédula, con datos biométricos. Exacto. Entonces, nos estamos convirtiendo en seres digitales y vamos a tener identidad digital. Entonces, ¿dónde vamos a expresar nuestro conocimiento, nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos a través de las redes sociales? Ahora bien, como le dije, lo que hay que ver es que lo que usted manifieste sea verdad. Exacto. Que usted pruebe que sea verdad. En ese caso de la difamación e injuria. Y cuando hay difamación e injuria, entonces ahí está la ley de 5307 sobre delitos de alta tecnología. Y en el caso, Jesús, de, por ejemplo, de una reclamación, ¿cuáles son las recomendaciones de el manejo adecuado de un establecimiento para un cliente que reclama, y sobre todo un cliente que está reclamando desde la educación, que no está haciendo un show, que no, tú sabes que aquí lamentablemente hay clientes que utilizan la parte violenta y comienzan a insultar? Estoy hablando de un cliente que está reclamando sus derechos. ¿Cuál sería el manejo adecuado del establecimiento? Porque lo que veo y por lo que todas las personas me comentaron, los establecimientos se sienten muy empoderados porque tienen como vamos a decir, como que el mando, y no les importa que el cliente simple y llanamente se vaya. Hay un tema aquí como de que, como tú no me puedes demandar, como que nada, yo simple y llanamente no importa. El servicio al cliente no siempre tiene la razón el cliente, perfecto, pero ¿cuál sería el manejo adecuado? Fíjese, en el caso, como le decía, debemos actualmente, nosotros las empresas, los consumidores, ver el tema de Amazon. Lo digo públicamente. Amazon tiene una política número 1 a favor del cliente. Es decir, Amazon se da cuenta que hay un problema, el cliente tiene la razón. No estamos diciendo que en todos los casos el cliente tiene la razón. Si usted puede resolver el problema al cliente, recuerde que usted está ayudando que vaya otra persona a consumir en su establecimiento, y eso es más beneficio para usted, porque al final lo que busca una marca es lucro, un comercio es lucro. Y fidelización. Y fidelización, eso es lo que busca la marca. Entonces, si usted no le busca la vuelta, está la ley, perfecto, está la ley. Ahora bien, cuestiones, debe haber un mejor manejo en cuanto, si por ejemplo el consumidor tiene un problema y pide un gerente, oiga, ¿por qué se la ponen en China para ir al gerente? El gerente ya es un representante cuasi directo de la empresa que tiene otro manejo. Entonces, por eso hay que tratar de incentivar que haya unas buenas prácticas comerciales de manera voluntaria, no tanto por la ley, porque si es por la ley, al final vas a perder el cliente. Sí, eso te iba a decir. Si tú quieres aprovechar el cliente y todas las personas familiares, porque yo voy a un establecimiento, lo primero que yo digo, mira, yo necesito un jean o un zapato o un reloj, ¿dónde yo lo compro? Yo voy a un sitio donde me recomienden. Es decir, un sitio donde me recomienden, que me den garantía, que me den, etcétera, responsabilidad. Entonces, hay que tratar ese caso, claro, de manera que haya una satisfacción número 1 del cliente. Y eso es bastante importante. Y por ejemplo, nosotros que somos, en mi caso, que trabajo con servicio, porque nosotros damos un servicio, es muy importante que el servicio cree una experiencia y que la gente no tenga que llegar a las redes para hacer un reclamo, porque si tengo que llegar a las redes es porque no me sentí atendida, es porque no me sentí quizás acogida, que la persona de la tienda no dio el manejo adecuado, porque yo tuve que reclamar para que otros pudieran ayudarme, y esa parte es muy importante, porque lo que recibí después de la reclamación fue mucha gente contándome, Elaina, yo también lo viví, yo pasé tal cosa, y de alguna forma decía, oye, tenemos un tema con el servicio al cliente en el país que tenemos que revisar. No sé si tenemos preguntas ya, jefe. Glenis Hernández dice, ¿a quién le pagan el dinero cuando no tiene el libro de reclamaciones? Bueno, eso es beneficio del Estado, es decir, los salarios mínimos ya depende del Estado, se distribuye entre la Procuraduría, a veces llega algo a Proconsumidor. O sea que no llega al consumidor tampoco. Sí, tampoco. Bueno, pero usted hace su reclamación, porque una de las cosas que me dijeron en Proconsumidor cuando yo fui, a usted le ofrecieron un libro de reclamación y a nosotros no nos ofrecieron nada. A mí me hablaron del libro de reclamación en las redes cuando los empleados comenzaron a atacarme, pero en el momento de la reclamación a mí nadie me habló, a mi hijo y a la persona que fue con él, nadie le habló, ni a mi esposo tampoco. Entonces, eso podemos perfectamente discutirlo. Jesús, ¿cómo podemos mejorar
mejorar las políticas de cambio en República Dominicana, ¿qué podemos hacer como consumidores para que la gente no diga, es que esas son las políticas de la empresa? O sea, esa frasecita es como que me están dando con el látigo, pero yo tengo que reírme porque así es que me tienen que dar. Fíjense, lo que pasa es que hay mucho desconocimiento de los derechos. Hay una resolución de Proconsumidor que fue consensuada con los empresarios, con los consumidores, con el organismo regulador, etcétera, del año 2012. Esa resolución se llama Resolución de Nota de Crédito. Y ahí se establece qué debe proceder cuando hay un problema, cuando yo no estoy satisfecho con un producto o un servicio. Y no lo digo yo, lo han dicho la directora de Proconsumidor. Si un producto o servicio no se corresponde con las condiciones ofertadas, usted tiene 7 días para solicitar la devolución del dinero. Tiene 7 días para solicitar la devolución del dinero, del importe total. Y es una opción suya aceptar la nota de crédito. Es una opción suya aceptar la nota de crédito. Ahora bien, eso es cuando hay un problema, un defecto, cuando las especificaciones no son las mismas. Ahora bien, vamos a suponer, el producto está bien. El producto fue vendido conforme al ofertado. Ya en ese caso, hay que remitirnos nosotros, los consumidores, a la política de la empresa, a ver si ellos voluntariamente aceptan el cambio, el dinero, etcétera. Pero es porque el producto está bien. Y eso es algo equilibrado. El producto está bien, cumple con tus condiciones. Pues yo tengo una política de empresa, que vimos el caso de Amazon, como son número 1 para el consumidor. Ahora, si hay un defecto, las especificaciones son diferentes, usted no me puede a mí obligar a aceptar una nota de crédito, lo dice la resolución. Tengo 7 días para devolución de eso. Y no me pueden descontar ni siquiera los impuestos, si yo lo hago dentro de los 30 días. Y tengo un año, esa nota de crédito tiene un año para ejecución. No diga que tú tienes 15 días para ejecutar, tiene un año. No lo digo yo, lo dice la ley, lo dice Proconsumidor. O sea, que los consumidores que vayan a cambiar un producto pueden reclamar el dinero. Cuando, por ejemplo, vayan con su factura, pueden decir, mira, yo necesito que me devuelvan el dinero, y el establecimiento se tiene que ver obligado a devolverlo. Siempre y cuando no se cumplan las condiciones o ese producto ofertado no tiene algún defecto, tiene algún vicio, etcétera. Si el producto está bien, ya hay que sujetarse a las políticas. Claro. Pero si el producto no cumple con lo que tú me vendiste como proveedor, entonces yo tengo un plazo de devolución del dinero. Entonces, en el caso de las políticas y sobre todo de todos los establecimientos en República Dominicana, ¿cómo podemos regular los establecimientos que violentan el tema de los derechos humanos, el tema de lo que nosotros en la Constitución tenemos muy claro, que es la diversidad? En la Constitución está la libre personalidad, el derecho a nosotros poder ser sin que nos coarten de nuestra identidad racial, de todo. Y cuando un establecimiento medalaganariamente dice, bueno, aquí no van a entrar personas negras, o aquí no van a entrar personas que no cumplan el estándar de un caucásico, vamos a decir, una persona blanquita, con los que no pertenece a lo que nosotros nos define como dominicanos. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Se puede hacer un reclamo como país? Porque tengo muchísimos casos de esos en establecimientos nocturnos, sobre todo de República Dominicana. Sí, es una práctica que no viene de ahora, es decir, ya tiene muchos años. Ustedes saben que República Dominicana lamentablemente en algunos sectores un poco clasista. Sí. Ni siquiera tanto. Un poco no, mucho. Clasista. Entonces, en ese caso, usted está violando los derechos del consumidor porque usted está discriminando. Y vámonos fuera del aspecto de consumo. La discriminación tiene un aspecto penal incluso. Yo puedo someter a esa persona por discriminar. En Estados Unidos, si usted me discrimina a mí los derechos civiles, usted prácticamente va a cerrar el negocio, porque es muy fuerte lo que el tema de las reclamaciones por discriminación, de todos los sentidos. O sea, que no diga que el dueño quiere y la gente que entre ahí, él no puede dedocráticamente definir cuáles son las características de su clientela, porque está discriminando. Está discriminando. Ven que yo no estoy loca. Tiene que haber un aspecto objetivo. Vamos a suponer, no podemos aceptar más personas porque puede afectar la seguridad de los que están consumiendo dentro. Es un aspecto objetivo y razonable. Exacto. Pero si el establecimiento está vacío y yo vengo y no me dejan entrar porque no cumple con sus parámetros, entonces en ese caso me pueden violar mis derechos.
como consumidores a la no discriminación. Eso es muy importante porque aquí tenemos un tema muy serio con esa parte que es la que a mí me afecta mucho porque me escriben jóvenes que no lo dejaron entrar a un centro nocturno por su color de piel, porque fueron en tenis, porque quizás son gorditos, porque tienen una orientación sexual diferente. O sea, aquí el tema de la discriminación por cualquier característica es muy frecuente y es un tema que tenemos que visibilizar y empoderarnos todos. Damaris Weber pregunta, ¿esa resolución está contemplada en la ley? ¿Podría detallarla nuevamente? Sí, la resolución del año 2012 se basa en la ley, específicamente en el artículo 63. Es decir, el artículo 63 establece que cuando tú me vendes un producto o servicio que no cumple con las especificaciones, yo puedo solicitar la devolución del dinero, la rebaja del precio o que tú cumplas con el servicio o el producto. Dice el artículo 63 de la ley 358-05. ¿Cómo podemos educar a los consumidores para empoderarlos, Jesús? Porque tenemos un tema muy serio. Los consumidores atacan a quien reclama. Y eso es lamentablemente un arma en contra de todos. La ley incluso dice que en todas las radiodifusoras debe haber 15 minutos de defensa de la protección al consumidor, de educación en defensa de la protección, 15 minutos. Dice la ley de consumo, no lo digo yo. Entonces, Proconsumidor actualmente hace 2 meses puso en circulación un canal YouTube sobre educación a los consumidores. También la directora siempre va a los medios para tratar temas de consumo. Ellos en la temporada de Black Friday, de Cyber Monday, de Navidad, ellos se van a los establecimientos comerciales. Se ha hecho un trabajo, pero es insuficiente. Pero muy insuficiente. Yo me he enterado de cosas en este proceso que digo, ¿cómo va a ser? O sea, que al final yo no sabía porque nunca me había involucrado. Y nosotros tenemos derecho a este aparatito, vivimos en una ciudad. Imagínense las personas que no tienen derecho a este aparatito, claro, que no conocen, que viven en materia rural, en los lugares rurales. Imagínense, ahí no llega el consumo, ahí no llega la ley de consumidor. Entonces debe haber una campaña de difusión, de reivindicación, y no solamente de reivindicación, es movimiento. Me recuerda a Michelle Obama que decía, hay que moverse. Para sentir las cadenas hay que moverse, señores, y eso es así, como yo siempre he dicho. Hubo gente que entró a mis redes y me insultaban y me decían de todo. Y yo decía, pero ¿qué yo hice para que tú me insultes? Y al final de cuentas, lo que me dejó esa experiencia es que nos falta mucha educación para unirnos y trabajar en equipo. Porque al final, si tú te polarizas hacia la marca te regala ropa. La marca va a tu casa y te dice, ¿qué jeans tú quieres? La marca simplemente te va a tratar como un cliente más. Entonces, vamos a evaluar antes de atacar a una persona, ¿realmente son mis derechos los que se están defendiendo? Yo soy consumidor. Dice Ejeiro, compré algo de comer en un food truck y para rendir la carne ellos le echan repollo y no me lo informaron. Yo no como vegetales y me quejé. No me devolvieron el dinero y me regañaron. ¿Podría visitar a Proconsumidor por situaciones similares? Sí, totalmente. Usted inmediatamente en ese lugar debió tirar fotos, sí, y mandarla en la Proco App. Va a esa aplicación, Proco App, y mándala a Proconsumidor, que ellos llevan una estadística y van a mandar a los inspectores a la semana, al día, al siguiente, para que no se dé esa situación. Porque, nosotros nos quejamos de muchas cosas, pero no ponemos en movimiento la queja. Exacto, no hacemos nada. No hacemos nada. Y fíjate cómo él dice, me regañaron. O sea, es lo que te digo, lo que vi en mucha gente quejándose es que los establecimientos se sienten con el poder de abusar del consumidor y de llamarle la atención si está reclamando, y eso obviamente es una revictimización, porque ya tú me estás victimizando, porque fíjate que le sirvieron vegetales donde ni siquiera él come eso y ni lo pidió, y cuando hizo el reclamo, fíjate cómo lo tratan. Entonces, eso me dice todavía más que estamos siendo muy obedientes, demasiado obedientes. Y eso obviamente hace que nos maltraten mucho más fácil. Yo que conozco un poquito de los derechos del consumidor, tú conoces bastante. Yo mismo me enfrento a los proveedores, solicito al gerente, les digo cuáles son mis derechos y tienen que ceder. En Brasil, que se vive el derecho, desde que usted menciona Proconsumidor, ya es Procon, ya no vamos a llegar a un acuerdo, no vamos para allá, porque es una institución que se respeta. No estoy diciendo que Proconsumidor no se respeta, sino que poquito a poquito, aparte de eso, Proconsumidor está ganando terreno, pero hay unos sectores fuertes
que no quieren que Proconsumidor tenga una sanción, una imposición de multas a las empresas. Wow. Hay un factor muy fuerte. Y Eso dicen era. que no tiene competencia para sancionar. Entonces, ¿para qué hay Proconsumidor? ¿Para informar? ¿Para educar? No. Exacto. Y como decía el profesor, en común, es que debe haber consecuencias. Exacto. Si usted, ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos... Ay, pero espérate, cuando yo mencioné Estados Unidos me dijeron, tú no puedes comparar el mercado de República Dominicana con Estados Unidos. Yo, pero a nosotros nos encanta compararnos en mil cosas. Vamos a compararnos en eso porque de la única manera que vamos a mejorar es viendo cuáles países tienen mejores políticas. Yo tengo que ver lo positivo. Claro. Entonces, en Estados Unidos hay dos figuras que yo quiero que estén en República Dominicana que ya llegaron por lo menos a Francia, una de ellas, que es nuestro sistema jurídico Francia, viene de Francia, que es las acciones colectivas, que es la que dijimos anteriormente, y la otra se llama, que no ha llegado a Francia todavía, se llama daños punitivos. Aparte de la acción colectiva, a la empresa, al proveedor, le imponen una indemnización porque ha sido tan negligente en la forma, Wow. que es una sanción a la negligencia. Y por eso es que en Estados Unidos, no, tú quieres que te cambien eso, toma. Sí. No, pero aquí no tenemos eso todavía. Pero Jesús, justamente lo que yo viví pasó 3 días después de yo haber llegado a Nueva York. Y yo estaba en la casa de una amiga. Y mi amiga fue a cambiar algo que no le gustó. Y ellos ni siquiera factura le pidieron. Simplemente le pidieron el correo y ya. Con eso cambiaron el producto. Es importante que podamos establecer, si se educa a los empleados de todos los establecimientos para manejar el tema de los reclamos, porque particularmente lo que vi en todos los reclamos de la gente que me decían es que los empleados se lo toman personal o sienten, por ejemplo, que el consumidor está exagerando. ¿Cómo se maneja el tema de la educación a la empleomanía de los establecimientos que ofrecen servicios? Eso es muy importante, que el empresario, los socios, los accionistas, el gerente tengan en cuenta el comportamiento de sus colaboradores. Ahora le llamamos colaboradores, no trabajadores. Porque de sus colaboradores depende el éxito de su empresa. Usted tiene que tener un colaborador que se sienta a gusto, apasionado, que se sienta parte de la empresa. Y si se siente parte de la empresa, así va a tratar también a las personas que son terceras, que van a consumir. Entonces, a los colaboradores hay que darle capacitación. Señores, yo me muero por un cliente. Yo me muero por un cliente. Cualquier cliente, no tiene que ser una persona influyente. Cualquier cliente hace la distinción. Entonces, si su cliente es su máximo activo, entonces trátelo bien. Exacto. Trátelo bien porque se vaya lo otro. Eso sí es verdad. Y lo que más es competencia. Y lo que más es competencia. Entonces, es cierto que estamos en un mercado pequeño, que no es lo mismo que Estados Unidos. Es cierto eso. Pero somos una sociedad de consumo. Claro. Es decir, al final tenemos empresas, tenemos competencia. Entonces, hay que tener cuidado con eso, con el manejo de los clientes, porque usted depende de los clientes. Lo que pasa es que si nos llevamos de corporaciones, de empresas grandísimas que no le importa, y al contrario, las empresas grandísimas le están importando a los clientes. Exacto. Entonces, hay que ver cómo se está manejando esa parte y de que haya una sola voz, de que el cliente se sienta parte de esa empresa y que se sienta a gusto de ir. Usted no va a que usted va a un café, un té, una conversación. Si la empresa transmite emociones, el cliente va a replicar eso. Claro. Y va a hacer beneficio, porque yo no conozco una empresa que no quiera lucro. Y mira, a mí me pasó ahora justamente, y lo tengo que decir públicamente, nosotros fuimos a ver una película, el jefe y yo, y fuimos a Chili's en Blue Mall. Y yo recuerdo que yo pedí una ensalada. Yo pedí una ensalada que tenía, era como una ensalada mexicana. Y yo le dije a la mesera, mira, yo no puedo comer granos. No puedo comer, si me la pueden preparar sin habichuela. Ella me dijo, sí, no hay problema, pero tendríamos que quitarle el maíz. Y yo, no hay problema, se lo puedes quitar. Pero cuando me lo trae, tenía habichuela y tenía maíz. Pero yo dije, ay, hombre, yo me la voy a comer porque la estaba pasando tan bien que no estaba como por... Y ella cuando fue a preguntarme, ¿está todo bien? Y yo le dije, pero mira, tiene la habichuela y tiene el maíz. Pero no te preocupes que ya yo me la estoy comiendo. Ella me dijo, no, bajo ninguna circunstancia. Agarró el plato y me trajo una nueva. Yo dije, wow, esto es servicio. Porque yo me sentí tan bien porque ella ni siquiera como que, ni siquiera los refutó. Fue como que no, bajo ningún... Usted me la pidió sin habichuela y yo me la llevo y le traigo una nueva.
yo estaba llena ya porque me había comido casi la mitad. Y yo lo que le dije, bueno, pero pónmela para llevar y lo que usted quiera hacer con ella es su ensalada. O sea, fíjate cómo un empleado hace que la experiencia sea, yo quiero volver. Es lo que estamos diciendo, y que gracias a Dios que no le pasó nada, ¿eh? Sí, porque si me le pasa algo, mire, claro, hay un montón de acciones por el tema de intoxicación que claro, me cayó mal. Y ahí, por eso, hay que tener mucho cuidado. Y en Madrid, cuando nosotros fuimos, nos dimos cuenta qué tan importante es para ellos el tema de los alérgicos. O sea, ellos te lo preguntan. Cuando tú entras y te sientas, ¿tú eres alérgico a algo? ¿Tú eres alérgico? Y yo, pero espérate, aquí han habido mucha demanda por alergia a la lactosa, porque yo fui feliz, porque como tengo un tema con el gluten, me preguntaban y yo, sí, mira, los mozos estaban entrenados para servirte las opciones que no tenían, ni lactosa, ni gluten. Entonces, tú te das cuenta realmente cuando un mercado maneja el tema de la reclamación. Totalmente, totalmente. Tenemos otra pregunta. Yocasta Ferreras Valentín. ¿Quién me dice de las universidades que no dejan entrar alumnos porque tienen el pelo un poquito alto, no largo? Eso sí es grave, Jesús. Un poquito alto. O sea, que lo tienen un poquito largo. Imagínate un varón, un caballero que entre con mi cabello, como yo lo tengo rizo, y que vaya así a la universidad, que ella dice que hay universidades que no lo permiten. Pero hay que ver la política de esa universidad, porque eso es discriminación. Yo recuerdo que he visto esos temas en Estados Unidos, el tema de incluso de los tatuajes. Las empresas también, las entidades financieras, sobre que tiene que ser de tal forma, que da la cara. Es un tema muy neurálgico, delicado. Recuerden que estamos en una sociedad de derechos humanos. Entonces, hay que anteponer los intereses económicos a los derechos humanos. Es decir, primero van los derechos humanos y por encima de cómo debe ser, porque entonces estamos discriminando a los consumidores, a las personas, por el pelo, por el color de piel, por el sexo, el género, etcétera. Y esa parte que tú dices me remonta al tema que nosotros, por ejemplo, visibilizamos mucho, y es la diversidad que presentan los mismos establecimientos. Cuando vemos, por ejemplo, el reclutamiento de personal, se han hecho estudios interesantísimos donde se ve que una persona, porque pone una foto y es gordita, en un currículum tiene menores oportunidades de ser contratada que una persona que sea esbelta. Si es una persona negra y con el pelo afro, tiene menores oportunidades de ser contratada que una persona que sea blanca con el pelo lacio, donde una sociedad lo que refuerza es el estereotipo y sobre todo la discriminación. Entonces, eso mismo sucede en áreas académicas, donde me escriben muchísimas personas que trabajan, que estudian medicina, por ejemplo, o que estudian, vamos a decir, para ser maestros. Docentes, sí. que estudian educación, exacto, que estudian educación y que en la universidad le dicen, tú no puedes venir a mi clase así porque tú vas a ser un docente, tú tienes que poner el orden y te tienes que cortar el cabello. O por ejemplo, médicos que están haciendo el tema de la pasantía. Entonces, ahí estamos viendo una violación a los derechos de esos estudiantes, que al final de cuentas, esa es su personalidad. Obviamente usted no va a ir en cuero a coger clase. No. Pero si usted... Tiene que ser algo razonable, objetivo, que no sea muy subjetivo, el caso de la política. Y hay que convalidar el tema económico y el tema humano. Es decir, hasta dónde podemos llevarlo, porque habrá empresas que requieran de que una persona se muestre en el counter de manera formal. Es decir, yo puedo exigirle a los trabajadores que vistan un saco, una corbata. Ahora bien, lo que no puedo es decirle al trabajador mi cabello es que afeite el cabello. O sea, tú no me puedes exigir que me lacie el cabello o que me ponga los ojos verdes. Sí, totalmente. Hay que ver esa situación caso por caso. Yo creo que, Jesús, tenemos que trabajar con los derechos humanos. Yo pienso que esa es la base que nos falta, como que recordarlo y que la gente lo imprima y que la gente lo vea para que lo reconozca y sea más fácil el tema de la reclamación. Ámbar Santana dice, había un especial de atún en La Sirena. Decía que cada lata costaba 35 pesos. Había otra que se vendía en pedazos enteros y costaba 80, pero estaba en el mismo lugar.
Por equivocación tomé la de 80. Fui al mismo día al servicio al cliente y me cambiaron los atún y me devolvieron el resto del dinero. Un aplauso para la sirena. Sí, ¿Te fijas? sí. O sea que tenemos buenas prácticas. Buenas prácticas, y de esa empresa, que es la empresa que tiene mayor cantidad de empleomanía en la República Dominicana. Wow. Es decir, y que ha creado un nombre en todos estos 40, 50 años que tiene la República Dominicana. Eso es sumamente importante porque es lo que yo le digo a la gente. La gente a veces me dice, no, Laine, ¿por qué que tú, porque eres figura pública? No es porque yo puedo tener un seguidor y yo voy a hacer lo mismo que estoy haciendo, porque ese seguidor que yo tengo, cuando yo subo un mensaje, yo estoy ayudándolo a sensibilizarse para que también haga lo mismo que yo estoy haciendo, que es reclamar. Entonces, si las personas hiciéramos eso, yo estoy seguro que el tema de las políticas fuera inclusive mucho más viable, porque las empresas y las marcas supieran que nosotros estamos aquí, que hay un grupo de gente unida para poder mejorar el servicio al cliente, para mejorar las políticas, para revisar cualquier cosa que no nos esté funcionando. Incluso el Proconsumidor tiene programas de buenas prácticas comerciales. Wow. Y ellos educan a los proveedores, a los empresarios, a los comerciantes de cómo deben manejarse con los temas de consumo. Porque al final usted tiene que, por ejemplo, en la publicidad tiene que cumplir con unos ciertos criterios de la ley para que no sea publicidad engañosa. Usted no puede venderme una cosa por otra, usted no puede atraerme una publicidad, señor, y al final no existe el producto, etcétera. Eso es competencia desleal. Cuando usted viola un derecho al consumidor, usted está siendo desleal, porque usted se está aprovechando de ese fraude para que otro no pueda vender o prestar el servicio a esos consumidores. Y aquí pasa mucho eso. De hecho, mucha gente no cree en ofertas por eso. Dice, no, eso es embuste. O sea, la gente como que de por sí, como que yo no creo, eso es vencido, eso está vencido. O sea, mucha gente habla de que los productos aquí, cuando te lo ponen en oferta, son productos de mala calidad o tienen su cocorícamo, como dicen. Yo no quiero decirlo, bueno, pero hay que yo sí lo digo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Tenga cuidado cuando le hablen de oferta. Jesús, ¿cómo las personas te pueden seguir? ¿Cómo pueden contactarte para los servicios ya que tú ofreces? Sí, nos pueden seguir a través de las redes sociales en @PérezMarmolejos, en Facebook, Twitter e Instagram. Y también nos pueden seguir en la página web www.perezmarmolejos.com.do. Muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que la gente entendió un poquito qué tenemos que hacer cuando haya una situación de un cliente que reclama. Unirnos, cuestionar, ayudarlo y aportarle lo que más se pueda. Gracias por aceptar. A usted. Señores, yo tengo una conferencia en Santiago. Usted supo que yo voy para Santiago el sábado 23 de noviembre y voy a hablarle a las parejas y a los solteros de cuáles son los retos que enfrentamos cuando tenemos una pareja, cuáles son los retos de la convivencia y por qué no tenemos que estar presionando a la gente para que se busque un novio y se case. Por favor, deje a la gente vivir. Vamos a estar hablando muy largo y tendido, el jefe y yo, en el Centro de Convenciones de UTESA Santiago. Y las boletas están disponibles en Huepa Tickets, en el Nacional y en Jumbo. Aprovechen que todavía quedan cupos. Y el objetivo es que podamos darnos un abrazo apretado y compartir el cariño. Vayan, o si quieren ir en pareja, pero pueden ir también solos. Y yo les puedo asegurar que van a salir mejor que como entraron a la conferencia. Recuerden compartir este video. El objetivo de nosotros es que este mensaje pueda llegar a mucha gente y que todos podamos unirnos para reclamar nuestros derechos. Y acuérdense de suscribirse al canal. En mi canal de YouTube prometo seguir subiendo contenido como este para que podamos seguir compartiendo la información y mejorándonos la vida. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Nos vemos en un próximo live aquí en el canal de Facebook. Bye. Buenas noches.